Mis queridos hermanos y amigos, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, la liberación de la naturaleza humana. Permítame decirles o recordarles que uno de los propósitos de estas reflexiones es que usted sea edificado y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdeme a difundir el mensaje con sus contactos. También, si necesita alguna orientación de condición de salud o pregunta bíblica, puede contactarme visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Aquí puede encontrar mi correo electrónico para más privacidad. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Génesis. Nos vamos al primer libro del Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Antes, ¿qué dice la Biblia acerca de la naturaleza humana? La naturaleza humana es lo que nos hace claramente humanos. Nuestra naturaleza es distinta de los animales y el resto de la creación en que podemos pensar y sentir. Una de las principales distinciones entre seres humanos y el resto de la creación es nuestra capacidad de razonar. Ninguna otra criatura tiene esta capacidad y no hay duda que esto es un regalo único otorgado por Dios. Nuestra razón nos permite reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y la naturaleza de Dios y derivar conocimiento de la voluntad de Dios por su creación. Ninguna otra parte de la creación de Dios tiene una naturaleza capaz de la razón. Originalmente, la naturaleza humana era perfecta en virtud de haber sido creada así por Dios. La Biblia, en la lectura leída de Génesis, enseña que los seres humanos fueron creados, buenos en gran manera por un Dios amoroso, pero esa calidad fue estropeada por el pecado de Adán y Eva. Posteriormente, toda la raza humana cayó víctima de la naturaleza pecaminosa. Y según Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 12, vemos que el pecado ha afectado a todos los seres humanos y luego vemos que el pecado ha afectado a cada parte del hombre y la mujer. Podría parafrasearlo como estos versículos: no hay una sola persona recta. Es como si el apóstol pensara en los Salmos. El versículo 11, no hay nadie que tenga un correcto entendimiento de Dios. No hay quien busque a Dios. El necio dice, no hay Dios. Bueno, no quiere que haya Dios y por lo tanto niega su existencia. Es por esto que la Biblia dice que los ateos son necios morales. No es cuestión de su nivel de inteligencia, sino de su nivel de moralidad. El veredicto de Dios sobre estos necios es que ellos mismos están corrompidos dentro de sí y que su forma de actuar es abominable. No hay quien busque a Dios. Es que el hombre caído nunca buscaría a Dios. Es solo por la obra del Espíritu Santo que alguien lo hace. Porque todos se desviaron de Dios. Toda la humanidad se ha corrompido. No hay nadie que viva una vida buena, ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo puede llegar la liberación de la naturaleza humana? Bueno, en este pasaje de Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4, resulta difícil de comprimido, y también porque Pablo alude a las cosas de las que ya había hablado antes, y hay dos que parecen una y otra vez en este pasaje, porque carne es sarx y espíritu neuma, y no podremos seguir el razonamiento de Pablo a menos que entendamos el sentido que les da a estas dos palabras. Sarx quiere decir literalmente carne. Una lectura de corrido de las cartas del apóstol Pablo nos bastaría para descubrir que usa esta palabra con mucha frecuencia y con un sentido especial. Está muy claro, sobre todo en el último ejemplo, que el apóstol Pablo no usa la palabra carne refiriéndose al cuerpo, como cuando nosotros hablamos de carne y hueso. Lo que quiere decir realmente es la naturaleza humana
con todas sus debilidades y su vulnerabilidad al pecado. Se refiere a la parte de nuestra persona que le sirve de cabeza, de puente al pecado, es decir, nuestra naturaleza pecadora, aparte de Jesucristo, todo lo que nos ata al mundo en lugar de a Dios. Vivir conforme a la carne es llevar una vida dominada por los dictados y deseos de la naturaleza pecadora en lugar de una vida gobernada por el amor de Dios. La carne representa lo más bajo de la naturaleza humana. Tenemos que darnos cuenta de que cuando el apóstol Pablo da una lista de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, para él la carne no era algo material sino espiritual. Era la naturaleza humana en toda su debilidad y pecado. Todo lo que el ser humano es aparte de Dios y de Cristo, verdaderamente la naturaleza pecaminosa. En el Antiguo Testamento siempre contiene la idea de que algo es más que humano. El Espíritu para Pablo representa un poder divino. Así es que Pablo enseña que hubo un tiempo cuando el cristiano estaba a merced de su propia naturaleza humana pecadora. En ese estado, la ley era algo que le hacía pecar, de modo que iba de mal en peor, derrotado y frustrado. Pero cuando se convirtió al Evangelio, vino a su vida el poder del Espíritu de Dios y en consecuencia entró en una vida de victoria. Y el apóstol Pablo también habla del efecto de la obra de Jesús en nosotros. Es complicado y difícil de entender, pero Pablo quiere decir lo siguiente. Recordemos que empezó este tema diciendo que todos pecamos en Adán. Ya hemos visto cómo la idea judía de la solaridad le permitía afirmar que literalmente todos los seres humanos estamos implicados en el pecado de Adán y en su consecuencia la muerte. Pero esto tiene otra cara. Jesús ha venido a este mundo con una naturaleza puramente humana y le ha ofrecido a Dios una vida de perfecta obediencia, de perfecto cumplimiento de su voluntad. Ahora bien, como Jesús era plenamente humano, de la misma manera que éramos uno con Adán, somos ahora uno con Cristo. Y de la misma manera que nos vimos involucrados en el pecado de Adán, ahora lo estamos en la perfección de Jesucristo. En Cristo, la humanidad le ofreció a Dios la perfecta obediencia, lo mismo que en Adán le había ofrecido una desobediencia fatal. Los hombres que estaban antes involucrados en el pecado de Adán son ahora salvos, y cuando hablo aquí de hombres es de mujer y hombre, estaban incluidos en la bondad de Jesucristo. Ese es el razonamiento del apóstol Pablo, y para él y para los que leían era algo totalmente convincente, aunque sea difícil de entender para nosotros. Gracias a la obra de Jesucristo se nos ofrece a los cristianos una vida que no está dominada por la carne, sino por el Espíritu de Dios, que llena al hombre, a la mujer, de un poder que antes no tenían ni conocían. Se le anula el castigo de su pasado y se le asegura la fuerza para su futuro. Así que si alguien quiere que se le anule el castigo de su pasado y que le asegure la fuerza para su futuro, debe de creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, haciendo la oración de confesión al Padre en el nombre de Jesús. Podrá entonces tener un futuro seguro en Jesucristo. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.